vemos que Dios está buscando al hombre que ha cometido un error, que Dios está tratando de reivindicar, y Dios los viste y Dios les pone los trajes y los hace a su diseño. Imagínense el diseño que Dios hizo de ellos, que ellos se empiezan a cubrir con hojas, y nosotros cuando pecamos delante de la presencia de Dios, muchas veces lo que hacemos es decir, encontramos lo primero que agarramos y me estoy cubriendo, y nos cubrimos de excusas y nos cubrimos de situaciones que nos van a traer a nosotros una situación peor todavía. Entonces ellos empiezan a decir que tengo que tapar con algo porque mi pecado va a estar enfrente de mí. Y sin en cambio Dios, a pesar de que ellos habían fallado, ya les estaba confeccionando, les confecciona un trajecito a su medida, a su tamañito, y entonces Dios lo hace el diseño perfecto, porque Dios todas las cosas y todas las vestiduras que Él nos pone son perfectas. Él nos viste de gracia, Él nos viste de favores, de misericordia, y lo veíamos ahorita que estaba temblando y decíamos, Señor, qué grande ha sido. Y yo les decía, qué bonito es que nosotros podamos decir, Señor, si ese es el momento en el que yo tengo que partir a tu presencia, estoy en la búsqueda. Dice que la palabra de Dios que Él viene como ladrón en la noche, no nos va a avisar en qué momento. Si bien es cierto hay que estar atento a las señales, no va a avisar el momento exacto donde Él viene para levantar a la iglesia. Él nada más va a venir y se va a llevar a aquellos que estén ya listos. Pero entonces dice, Jeremías le dice, Dios ha dicho que si me buscan, me van a encontrar. Pero cuando eso lo hagan de todo corazón. A veces hay muchos motivos en que nos hace buscar a Dios. A veces buscamos a Dios porque tenemos ese cargo de conciencia, ese remordimiento, y decimos, es que si no voy, pues me voy a sentir mal toda la semana, porque el primer día de buscar a Dios es domingo, entonces yo tengo que estar en la iglesia, pero lo hacemos por compromiso, o nos toca servir, y nos tocó llevar de Ujier, y decimos, hoy me toca, tengo que ministerio, tengo servicio, y tengo que ir a fuerza. Y ya cuando no nos toca, decimos, bueno, pues esta semana puedo descansar porque no hay compromiso. Y entonces, así no es. Dios dice, cuando me busquen de todo corazón, cuando lo hagan y lo hagan completamente sin ver las consecuencias que puede tener a lo mejor hasta en la vida laboral, porque a veces hay que ausentarnos y decimos, es que ahí tengo compromisos, pero Dios dice, buscar a Dios primeramente. Y todo lo demás, lo que hablábamos de justamente lo que estábamos hablando ahorita, todo lo demás va a venir por añadidura. Pero dice, en el Salmo 120 dice, a Jehová busqué en mi angustia y Él me respondió. Cuando nosotros buscamos a Dios, hay muchos momentos que surgen en nuestra vida y que se permiten, que Dios nos permite, porque es un momento de angustia, que es un momento de buscar a Dios. La mujer de Job, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? Maldice a Dios y ya muérete. Sin en cambio, Job estuvo pasando, atravesando por todo, y dice que en todo ese proceso él no pecó. En todo el proceso, y ahí venía una hermana y nos decía, ya tengo 10 años en este ciclo y no puedo salir de ese ciclo, ya son 10 años en los que estoy así, atada con ataduras muy, muy fuertes que tiene la hermana, y le digo, 10 años, hermana, sí. Le digo, usted ya es algo cíclico, pero ¿sabes cuántos años estuvo Job? Y ella me dice, es que Dios ya no me oye, ya no me escucha. Le dije, no, hermano, usted no puede decir eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios, aún en medio de tiempos de angustia. Es cuando más tenemos que acercarnos a Dios, es cuando más tenemos que pedir su misericordia de Dios. Y Dios va a escuchar lo que nosotros podamos clamar. Y dice, y no nada más buscar, sino clamar. Las oraciones, hay muchos tipos de oraciones, pero a lo mejor de las que son más que llegan más al corazón de Dios, son aquellas que clamamos con todo nuestro corazón. Aquellas en las que ya llega el momento cuando estamos en la presencia de Dios y ya ni siquiera lloramos, ya gemimos de tanto dolor, de tanto sufrimiento, y decimos, Señor, yo creo en ti, yo creo en lo que tú vas a hacer. Y ahorita decía la hermanita que estaba ministrando alabanza, decía, yo creo en ti y en lo que harás en mí. Amén. Porque Dios ya vio el diseño que Él ya hizo para nosotros. Él ya nos vio, decían Disney, el creador de Disney, dice, qué lástima que Él no vio cómo quedaron los parques ahorita que ya en el 2025 que ya iban a estar, que nunca pudo ver Él hasta dónde iba a llegar todo su imperio de Disneyland. Y sin en cambio uno de sus hijos, de sus nietos, dice, mi abuelo siempre lo vio. Él desde que hizo el ratoncito supo su sueño, que ya no lo iba a ver su generación, él, pero sus generaciones sí lo iban a ver. Y él era un ser humano, y cuanto más nuestro Padre Celestial, Él ya vio el final de la historia, Él ya sabe qué es lo que va a pasar, pero quiere que nosotros atravesemos esos procesos para que podamos confiar
buscar de Él. Sí. Hubo un personaje bíblico muy fuerte que él atravesaba y empieza a decir, hay una salsa en un monte que está ardiendo y que no se consume y que no se consume, y yo quiero saber qué es. Y era la presencia de Dios que estaba ahí, que iba a ser de él un libertador. Y entonces Moisés dice, voy a voltear y voy a ver y voy a subir a esa montaña, porque algo diferente, algo tiene que estar ahí, algo diferente, porque no se apaga y no se consume. Cuando estamos en las cosas del mundo, nosotros vemos y decimos, y Job le decía a Dios, Señor, yo de oídas te oía, de oídas sabía que había un Dios que libertaba, de oídas sabía que había un Dios que sanaba, que hacía cosas maravillosas, pero hoy te puedo ver. Y nosotros como cristianos también, nosotros, a mí en lo personal yo decía, pues ¿qué tanto de veras será tan agradable que estén cantando y haciendo cosas irracionales? Porque a mí me predominaba el sentido común y yo decía, ¿y qué no les dará vergüenza? Toda la vida fui cristiana, pero yo decía, ¿qué de veras es tan? Y yo iba al templo y cantaba las alabanzas normal y yo decía, pues ya salí, no sentí gran cosa. Pero cuando tuve un encuentro con Dios, yo dije, esto de veras, realmente, como decía el siervo, al mundo le parece locura, pero la presencia de Dios transforma y nosotros nos embriagamos con un vino celestial y podemos decir, Señor, tú cambias ese lamento en baile, nos ciñes aún con la alegría, y nosotros vemos y pasamos procesos y dicen, ¿cómo es posible que están viendo que no tiene nada y están alabando a Dios y la gente de afuera se extraña? Y están viendo que pasa eso y están alabando a Dios y están viendo que había unos hermanitos que estaban pasando por procesos muy fuertes y la hermanita no tenía realmente ni para comer y no tenía nada. Y la hermanita estaba alabando a Dios, tenía un niño con síndrome de Down y entonces yo decía, ¿cómo? Yo tenía como 11 años y yo decía, ¿cómo alaba a Dios? ¿Cómo está? Sin en cambio, ella fue un ejemplo de fe que hoy a la fecha, cuando recuerdo de su vida y le digo a mi esposa, oye, esta hermanita, yo recuerdo cómo amaba a su hijo, con qué amor y con qué interés amaba a su hijo. Decía yo, realmente hoy se nos queda de escuela. Sí. Pero entonces nosotros dice, a Jehová busqué en mi angustia y él me respondió, a Jehová clamé en la angustia. Y sin en cambio, Moisés, les digo, él va y dice, yo quiero buscar, pero tuvo que atravesar la montaña, no fue tan fácil, no fue que Saulo en su momento tuvo que interceptarlo ya. Porque cuando confiamos en Dios, tenemos que dejarnos ir, así literal, decir, Señor, yo ya estoy aquí y Dios nos va a sostener. Dice, si aún Él ve por los pajarillos y ellos no trabajan y hacen sus niditos y Dios cuida de ellos, cuanto más de nosotros, que ha dado su Hijo unigénito por nosotros, que fuimos comprados aún con el precio más grande que hay. Pero entonces dice, Moisés iba a subir a la presencia de Dios, había un propósito para él, pero estaba buscando de él. A Dios le agrada que busquemos de él, a Dios le agrada que clamemos en él en tiempos de angustia. Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ese versículo siempre es la llave de la oración, pero realmente Dios dice, te voy a enseñar cosas que tú aún no entiendes. Que tú empiezas a orar y empezamos a ejercitarnos y oramos 10 minutos y de verdad que los primeros 10 minutos son los más difíciles, porque cuando no estamos acostumbrados a orar, y a mí me pasaba cuando yo empezaba a ejercitar a orar, yo decía 10 minutos y estás orando y empiezas a empezar en otra cosa y ya te desviaste completamente. Entonces cuando nosotros empezamos a ejercitar la oración es muy muy difícil a que se nos haga un hábito. A decir, Señor, ¿tú qué ves? Hay un proyecto para mi vida, pero ¿tú qué ves? ¿Qué sigue después de ese proyecto? Y entonces dice, cuando no conocemos a Cristo, vivimos para nuestra propia gloria, nuestro propio sentir. Pero cuando buscamos a Dios de todo corazón, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y Dios dice, dámelo porque engañoso y perverso es más que todas las cosas. Pero también de él que emana la vida. Entonces Dios dice, dame tu corazón, no te pido otra cosa más que tu corazón, porque el corazón, y nosotros nos imaginamos que el corazón es como esa lamparita, ¿no? Roja y todo, pero el corazón es más allá de él. El corazón son todas las emociones, todos los sentimientos, todas las pasiones malsanas, todas las ambiciones, todo lo que viene del corazón. Porque dice, engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón, y lo peor es que habita dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, yo te entrego mi corazón. No sé cómo lo vas a hacer, no sé. Si hay personas que cuando nos enamoramos de alguien, lo primero que decimos cuando estamos completamente enamorados, ¿qué decimos? Todo mi corazón es tuyo.
Te entrego mi corazón. Mira, me estoy entregando en corazón y en cuerpo y alma y todo, y le entregamos todo. Y cuidado, porque son decretos que hacemos. Y después no entendemos por qué no podemos salir de relaciones y de pasiones malsanas y decimos, ¿en qué momento? Y cuando Dios empieza a revelar, no falta alguien que llega y a través de profecía, de lo que sea, te dice, oye, tú pactaste. No, yo nunca he pactado, de verdad, yo nunca he ido al cementerio a las 3 de la mañana y a arrumar mi cruz. Yo nunca he pactado. Y creemos que esos son los pactos que se hacen. Decimos, pues es que si tú vas y invocas y jugaste a la ouija, que el Señor reprenda al diablo, es que ahí fue un pacto. No, los pactos tienen, la palabra tiene poder. Y cuando nosotros pactamos con alguien y le decimos, ¿sabes qué? Te estoy dando toda mi vida. Y a veces decimos, no, pues tampoco se lo dije, hermana, yo no se lo dije así. Pero a veces le decimos a través de una canción secular, sin ti no soy nada, sin ti no sé vivir, y podemos sacar muchísimas de José José, muchísimas que son decretos completamente. Y si tú te vas, yo me muero, y si tú vas, y estamos pactando, y la estamos cantando y nos las aprendemos. Y lo peor es cuando le ponemos ese sentimiento, porque amamos a alguien y decimos, no, si es cierto, si tú te vas, hay una que dice, no hay nada más difícil que vivir en ti, ¿no? Y yo digo, ay, y ocasiona y provoca la depresión. ¿Sí? ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? A Jehová clamar en medio de esa angustia, decir, Señor, yo renuncio a todos los pactos que quizá hice sin poder saber en qué momento los estaba haciendo. Entonces, cuando nosotros entregamos el corazón a alguien, decimos, te estoy dando mi corazón, a veces hasta nuestros propios hijos, es que yo te amo con todo mi corazón. Y la palabra de Dios dice, no puedes tener dioses ajenos delante de él. Y los dioses nosotros imaginamos que van a ser de manera secular y que vamos a ver a lo mejor un Buda, que vamos a ver muchas cosas y decimos, no, pues yo no estoy en ese pecado porque yo no tengo dioses ajenos delante de Dios, yo no me inclino a dioses ajenos delante de él. Pero a lo mejor tu mismo hijo es un Dios y no te has dado cuenta. Y la prioridad es de él, y hay mujeres que dicen, yo voy a salir adelante por mis hijos y voy a vivir para mis hijos. ¿Sí? Y a lo mejor la intención es buena, pero nosotros tenemos que aprender a vivir para Dios. Tenemos que aprender a aún entregarle. Cuando Dios le dice a Abraham, te voy a dar algo, y Abraham bien contento y dice, ya tengo a mi primogénito, y Dios hizo milagros, hizo florecer a lo que estaba estéril, y hizo que viniera una multiplicación, y Dios me prometió que mi simiente iba a ser como las estrellas, y todo era maravilloso en la vida de Abraham. Y entonces él estaba viendo la gloria de Dios, y ahora que los demás decían, cada que lo veían decían, miren a Abraham, un hombre de fe que está siendo bendecido por Dios, aún en la longevidad. Dios trajo bendición a su vida, al vientre de su esposa, es bendecido entre todas las naciones. Y yo creo que Abraham se paseaba y decía, yo soy un hombre a que Dios ama tanto, soy amigo de Dios. Pero llegó un momento en que Dios dijo, está bien, ya te di todo esto, pero yo te quiero ver hasta dónde llega tu amor por mí. Y todo lo que te di, tráemelo para acá. Y yo se los he dicho muchas veces, cuando yo no me imagino, cuando venía su hijo cargando los leñitos y decía, ¿a dónde vamos? Y dice que le dijo, pero si no tenemos el cordero, no traemos que sacrificar. Y la cara que debe haber puesto Abraham es decir, Dios va a proveer. Él sabía que Dios iba a proveer. Y a veces Dios te pide aquello que más amas. Y a través de una enfermedad tú tienes que ver a esa persona que más amas, que tiene que pasar por un proceso. Pero Dios te va a salir avante de ese proceso. Dios te va, cuando decía el pastor Josmar que nosotros, no es de la cobertura, pero que nosotros seguimos mucho su ministerio, y él está frente del féretro de su hijo y empieza a alabar a Dios, pero él ya estaba en otro nivel, porque él empieza a decir, Señor, tú me lo diste y es tuyo y te lo entrego, y empieza a adorar a Dios, y decimos, pocos hombres hubieran hecho eso, porque Dios mide, va midiendo de la estatura, dice que vamos a llegar a la estatura perfecta, pero que tenemos nosotros que empezar a entregar aquello que amamos. Antes de que Dios nos los pida, decir, Señor, ellos son míos, pero antes que sean míos, son tuyos. Yo recuerdo cuando David estaba pequeñito en el hospital, y siempre se lo he dicho, y todos los días se lo torturo platicando de la gloria de Dios, pero yo recuerdo cuando él estaba en el hospital, yo dije, Señor, yo amo a este niño, porque tú me lo estás dando, y una cositita así, y dije, Señor, pero antes que sea mío es tuyo. Y todavía no conocía la palabra de Dios como ahora la conozco. Dije, pero si tú me lo dejas vivir, porque me dice el doctor, vaya y prepárale ya su cajita, porque el niño ya no va a pasar la noche,
noche, entonces vaya a hablar con la funeraria y mañana la esperamos por si pasa la noche le hablamos y si no ya porque no se puede quedar acá y si no, ya mañana ya vaya preparando la funeraria. Entonces yo llegué a la casa y me dije, lloré a Dios y le dije, Señor, yo no te conozco como todos te conocen, yo he pecado mucho delante de ti, pero si tú amas a este niño, te lo vas a llevar y voy a poder entenderlo, pero si tú lo dejas, yo todos los días le voy a decir lo que tú hiciste por él, todos los días sin falta, le voy a recordar lo que tú estás, que él está viviendo por gracia y para testimonio. Y entonces al otro día, como por fe, el niño ya estaba bien y todavía llegamos, y pobre de mi mamá, que ahorita no está, pero pobre de mi mamá, porque ella llega y ve la cajita donde estaba David, que era transparente, ve y ya estaba vacía. Y una señora, y sale un doctor y dice, es que ya se murió, y uno dice, no puede ser, y no, ya estaba en sala de recuperación. Pero a veces nosotros tenemos que entregar a Dios lo que nos ha dado, aquello que más amamos, y tenemos que decir, a lo mejor es que yo amo mucho mi trabajo, es muy bonito mi trabajo, pero a veces Dios te dice, sabes que ya es tiempo, es que yo amo esto, y a veces Dios te dice, ya, ahora sí tienes que dármelo, yo te lo permití determinado tiempo, pero ya me lo tienes que entregar. Y cuesta mucho trabajo quitar todos los apegos que a veces tenemos. Y Dios dice, cuando tú me busques de todo corazón, cuando tú me entregues todo tu corazón, todo aquello que te he dado, todas las emociones que te he dado, entonces vas a poder servir a Dios con alegría. No cuando nosotros dice traer a Dios las ofrendas, pero no aparte de la parte monetaria, Dios dice, cuando tú traigas la ofrenda a Dios, no lo hagas con tristeza ni por necesidad, sino lo que tú vayas a dar, tu tiempo, tu espacio, tus sentimientos, hazlo de manera alegre. Porque cuando nosotros nos apasionamos por Dios, cuando nosotros sentimos la búsqueda de Dios diferente, entonces Dios empieza a mover algo sobrenatural en la atmósfera. Y nosotros los cristianos todo el tiempo estamos viendo milagros. Cuando empezamos decíamos, si esta semana dijéramos cuántos milagros Dios nos ha hecho, no acabaríamos. Todo el tiempo vemos milagros. Vivimos a través de milagros. La palabra de Dios dice, los de afuera confían en carros y caballos, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquellos que están esperando en Dios vienen a reforzar Dios las fuerzas que ya tenemos y que ya menguaron y que ya decimos, Señor, ya no. Cantábamos la alabanza allí en el hospital y decíamos, Señor, levanto mis manos cuando ya no tengo fuerzas, y veíamos a las personas que estaban, porque eran muchísimas, y empezaron a levantar las manos y decíamos, y yo decía, Señor, esa gente ya no tiene nada de fuerzas. Y aún aunque no tiene ninguna, Dios las refuerza. Pero entonces dice, pero cuando nosotros buscamos a Dios, vamos a tener que pasar procesos. Vamos a tener que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Antes, y cuando decíamos, acuérdate, o lo que ahorita le hablábamos de mi compañera, en los días de tu juventud, antes que vengan los días, que digas, ya no tengo de ellos contentamiento. Hay días que vienen, los días del contentamiento, siempre les he dicho que esa es una predicación completa, los días del contentamiento. Nosotros les decimos la vida de mi hermano Arnulfo que Dios le está dando días de contentamiento porque viene la bebé. Aquellos días en los que ya viene el descanso y dices, ¿qué hice de todo lo que tú me diste? Y esos días los días de contentamiento que Dios viene y te acaricia y dice, todavía hay fuerzas, todavía hay cosas que hacer, todavía hay cosas que quedaron pendientes. Aquellas que en la juventud no se pudieron hacer, que por alguna u otra cosa no se concluyeron. Si todavía hay vidas, dice, Dios viene a multiplicar fuerzas alcanzadas. Y veíamos las cosas que tan grandes que Dios hizo en la vida, por ejemplo, de Noé, y lo veíamos el domingo, que ya era un hombre grande, y sin en cambio de edad, y sin en cambio en esa edad, Dios quiso traer los días del contentamiento, y Dios quiso que la gloria de Dios se manifestara en él. Aún en la vida del mismo Abraham, te decían, tú ya no puedes dar, ya no, ya se acabó yo creo que las vecinas y las familias decían, ya no hay edad para poder dar a Dios. Sin en cambio, era cuando Dios traía la multiplicación de muchas naciones. Y nosotros podemos decir, hay momentos, hay edades, hay situaciones en las que dicen, hay hermanas que vienen con nosotros y nos dicen, es que ya, hermana, pues yo también, ¿ya para qué? Y le decimos, hermana, la Biblia dice que las ancianas enseñan a las jóvenes. ¿Cuántos y cuántos a la edad que ya empezamos a tener, ya que ya nos empiezan a salir canas y me incluyo? Quisiéramos regresar el tiempo y decirle a todas las jóvenes, oye, no hagas esto, oye, no, porque va a pasar esto. Pero a veces cuando somos jóvenes nos cegamos y nos tapamos las orejas y no oímos nada.
Y quisiéramos que alguien nos hubiera dicho en ese momento, no hagas esto, porque puede venir situaciones, van a venir complicaciones, van a venir respuestas que no van a ser favorables. Yo creo que la maestra que está con tantísima jovencita ve y uno quisiera volverse sus mamás. A mí cuando yo doy clases de esfuerzo, yo quisiera volverme la mamá de todas las niñas y decirles, yo puedo cubrirlas, miren, esto no es así, esto no es... Pero no nos alcanzan los brazos para tanta necesidad que hay, tanta violencia que hay afuera. Pero Dios dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón. Afuera la gente no quiere buscar a Dios. Afuera tú puedes ver cómo se movilizó en todas las campañas políticas que la gente buscaba y se peleaban y se pegaban y se hacían de todo. Se rompieron lazos familiares porque tú hablabas de un partido y otro partido y todos se agarraban contra todos y tú protegías un partido, ya era algo caótico porque sabías que iba a terminar muy mal todo. Sin en cambio, si tú empiezas a hablar de Dios, la gente no quiere buscar. Hacen un mite político y todo el mundo va. Pero cuando tú ves ahí, ¿sabes qué? Fíjate, vamos a evangelizar. Mucha gente no va. Hay hermanas que decimos, oye hermana, no se mete a la cadena de los... Ay, no hermana, apenas llora para mí. Adelante. Pero dice entonces, Moisés buscaba a Dios. Y el camino por que buscamos a Dios es un camino estrecho. La puerta por el que se busca y se llega a Dios es un camino estrecho. Dice, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero el camino para la búsqueda de Dios es estrecho. Y va a tener muchas complicaciones, y va a tener muchas piedras incluidas en ese camino. Sin en cambio Dios nos va a llevar, dice, prosigo a la vida. Que nosotros podamos buscar a Dios y decir, Señor, ya no necesito que tú me estés buscando, aquí estoy yo. Pasar al siguiente nivel, cuando nosotros entregamos el corazón de cuerpo y alma a Dios, es difícil, es diferente. Decía nuestra pastora, vemos a veces ya las maravillas de Dios y decimos, ya no quiero, ya mejor, se nos olvida. Dice que de los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron? Uno. Todos los demás dijeron, ya tengo la dádiva de Dios, ya tengo el favor de Dios y mejor huyo. Y sin en cambio, el que regresó alcanzó misericordia. Y de todos los que Jesús estuvo predicando y que estuvo sanando y que estuvo resucitando, ¿cuántos estuvieron con él en la cruz? Y los demás dijeron, no, pues mejor me escondo, mejor. Imagínense cuando venga la gran tribulación que dice que van a estar, será el lloro y el crujir de dientes y todos, vendrá una situación tan complicada y no predicamos y no servimos a Dios por miedo, porque nosotros cuando evangelizamos siempre hay pastores que respetamos mucho su punto de vista, pero no predicamos acerca de lo que es el rapto de la iglesia y la gran tribulación, diciendo, es que si no te conviertes te vas a ir al infierno. No, sabemos que esa es la consecuencia, pero tenemos que hablar del amor de Dios. La consecuencia de no convertirse es el infierno. Pero tenemos que hablar del amor de Dios, que la gente busque a Dios por amor, no por miedo. Hay mucha gente que dice, yo voy a la iglesia porque no me quiero ir al infierno. Y yo se los he dicho, y esto es prédica del anexo, pero se los hemos dicho, no es necesario que te mueras, hermano, tú ya vives en el infierno. Entras a tu casa y todos son golpes, pleitos, iras, contiendas, enemistades, y es casi la lista del versículo bíblico. Entonces ya no es necesario, ya tu vida ya es un infierno, no te has dado cuenta. Moras en medio de demonios y no te has dado cuenta. Y sigues pensando que te vas a morir que vas a ir al infierno cuando mueras. Pero eso es prédica del anexo, porque ahí las prédicas son muy fuertes. Si en cambio nosotros decimos, yo voy a buscar a Dios por amor. Somos esclavos suyos por amor. Cuando decimos la gloria de aquí de este mundo, ya no la necesitamos. Queremos ver una gloria celestial. Todo lo que el mundo ofrece, Pablo decía, lo tengo por estiércol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es más fuerte. La gloria que Dios nos da, y aún nosotros como sus hijos de Él, dice, nos hiciste reyes y sacerdotes. Tenemos una identidad. Cuando alguien no tiene una identidad, dice que puede ser llevado y que no sabe a dónde va, no sabe quién es, no sabe de dónde salió y no sabe a dónde llegará, no sabe nada y puede ser transformado de cualquier cosa. Pero cuando buscamos a Dios y Dios nos da una identidad, sabemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos porque Dios nos va a llevar y conocemos nuestro pasado, ¿sí? Conocemos el presente y sabemos que el futuro va a ser estar con Dios. Entonces podemos dormir confiados. Pero tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón.
Dios pide nuestro corazón. Y lo más difícil, les decía yo, es entregar el corazón. Porque decimos físicamente podemos estar acá y podemos estar pensando, ya terminará la reunión. Podemos estar acá y podemos estar pensando, ay, sí es cierto, mañana tengo que hacer esto. El tiempo de la prédica lo ponemos para pensar todas las cosas que tenemos pendientes. Sin en cambio, Dios ve nuestro corazón. Dios ve la intención de nuestro corazón. Desde que nos acercamos a Él, desde el vientre de nuestra madre, Dios sabía el propósito que hay para nuestra vida. Pero cuando clamamos a Dios, a veces podemos cambiar un poco el propósito. Porque aquel hombre que dijeron, oye, ¿sabes qué? Tus días están contados. Ponte a cuentas porque ya se acabó. Ya el tiempo que Dios te dio en este mundo ya se acabó. ¿Y qué hizo él? Clamó a Dios y le fueron añadidos años a su vida. Cuando clamamos a Dios de todo corazón, Dios dice, sí es cierto, Él me está clamando. Él está siendo un hombre de fe. Él en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Yo les decía, y eso lo digo para testimonio, nunca jamás para morbo. No está grande, ¿verdad? Sí. Yo les decía, el día que fuimos al hospital, el último día hubo mucha cosecha. Pero cuando yo estaba ahí, mi esposo estaba con el bebé, y entonces mi hijo, todos saben que tiene una deficiencia con su piecito y él lo renguea cuando camina prolongadamente, lo renguea. Entonces mi esposo estaba invitando a todos los que subieran para que subieran a orar, y mi bebé iba con el piecito rengueando. Entonces yo estaba al frente y iba yo a pasar y no es fácil pararse en medio de todos a gritar que era mi hija. Y entonces a mí me llega una voz y me dice, tú vas a predicar a un Dios que sana y vas a decir que Dios está sanando a todos los enfermos y no ha podido sanar a tu hijo. Y entonces así como que me confronté y dije, Señor, tal y como tú me lo diste, yo lo hago. Sabes que mi corazón sería tan feliz si Él pudiera ser sano. Pero si es tu voluntad, nosotros te amamos a ti con todas las voluntades que tú tienes. Y claro que voy a predicar a un Dios que sana. Y entonces me subí al estrado y empezamos a gritar. Y era una cosa tremenda. Cómo Dios se manifestó. Porque en medio de la tribulación, en medio de lo que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, pero a veces Dios permite que pasen cosas. Porque si no fuera por ese pequeñito, mi esposo ya estaría en el trailer no sé dónde, estaría yo también viviendo mi vida como yo la estaba viviendo. Sin en cambio, Él nos hizo conocer el amor de Dios. Y a diferencia de todas las personas que están, y que ven que sus hijos van creciendo, y que ven que sus hijos van, y el niño dice mamá, y pues, ya dijo mamá, y el niño va y hace algún logro, nosotros, cada logro, cada situación, cada cosa que pasa, cada pasito que da, decimos, es un milagro de Dios. Amén. Y recordamos su amor. Y entendemos que Dios tiene preceptos, porque aún a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Pero ese es el momento en que nosotros decimos, Señor, ahí está mi corazón. A mí no me va a servir porque si yo lo tengo, yo lo voy a hacer a mi propio pensar, a mi propio sentir, a mi propia gloria, a mi propio reconocimiento. Y entonces cuando estemos a cuentas va a decir Dios, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si nosotros decimos, Señor, pues es que esto me lo reservo para mí, mira, esto es mío, todavía no estoy listo. Había una hermana que decía, ¿verdad, María? Es que estoy en la temporada, es que yo vengo al templo por temporada. Entonces, ahora en la siguiente temporada voy a ir con ustedes, voy 2-3 meses y es una temporada, y luego me retiro, y luego le decimos, hermana, y si en la temporada que usted no venga, Dios la llama a cuentas, ¿qué va a pasar de usted y de su familia? Dios le provee a usted no por temporada. Dios le da la vida a usted no por temporadas, Dios la ama todos los días. Entonces usted tiene que saber del amor de Dios. Y es por eso que nosotros hoy estamos contentos y estamos felices viendo la gloria de Dios, porque hemos buscado a Dios y lo vamos a encontrar. El primero que nos encuentra es Él. Pero cuando nosotros dicen, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y Él siempre va a estar llamando. Pero hoy Dios es nuestro abogado. Pero va a llegar un tiempo que Él sea nuestro juez. Y diga, ¿sabes qué? Tal tiempo yo hablé a tu vida, tal tiempo yo estuve predicando, tal tiempo yo te estuve diciendo, y tal tiempo, y tú cerraste tu oído. Y Faraón dice la palabra de Dios que endureció su corazón. Faraón veía que venía una plaga y dijo, no los dejo ir. Y venía otra plaga y dijo, no los dejo ir. Y empezaron así, y cuando pasan todas las plagas, y el último que viene por su primogénito, ¿sí? Es cuando llegó y ya dijo, bueno, ya, que se vaya. Y tuvo que pasar porque cada que pasaba endurecía su corazón. El enemigo va a hacer que tu corazón se haga muy duro. Y a veces cuando tenemos una decepción amorosa,
Decimos, ya no me la vuelven a hacer, ahora sí voy a proteger mi corazón, ahora sí ojo por ojo y vas a verme las pagas, y ponemos puras de Jenny Rivera, nos empoderamos, y de veras, y decimos, el que venga el siguiente, le voy a cobrar la factura de todo el que me hizo el pasado. Y ya estamos predispuestos al corazón, y el corazón ya está endurecido. La Biblia dice que por la maldad de muchos la caridad se enfriará. Y a veces vemos personas que están deambulando y que están ahí en los semáforos y nos dicen, oigan, deme para un pan, y todavía ellos, de hecho, los regañamos. Decimos, oye, tú estás más fuerte que yo y no puedes irte a trabajar, y no les damos nada y les seguimos el cristal. Endurecemos nuestro corazón, y quizás se lo vayan a gastar y quizás sí vayan a hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos que seguir abriendo las manos. Seguimos que seguir dando, y a veces hay gente que viene con la misma necesidad, y nosotros como servidores, por ejemplo nuestro hermano Arnulfo, y hay gente que viene con la misma necesidad, y nos ha pasado que vienen a consejería y nos dicen, hermana, es que fíjese que ya me golpeó, me azotó, me pegó, me amarró, me hizo muchas cosas, y oramos por ella, la liberamos, decimos, hermana, Dios va a trabajar contigo, la sanamos, ahí vamos también a hacer pleito y todo, y a los 2 meses, hermana, ya regresé conmigo. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, hermana, seguimos orando por ella. Y luego le vuelve a pegar, la vuelve a azotar, le vuelve a hacer lo mismo, y otra vez viene. ¿Y qué decimos? No, hermana, ahora sí ya se pasó. Le dijimos que no regresara con él, usted regresó de su voluntad, y ya se fue. ¿Y eso está correcto? No, porque Dios la perdona. Imagínense que nosotros reincidamos en algo y Dios nos diga, no, te dije que no te hagas. No, nosotros como pastores tenemos que estar todo el tiempo, hermana, no era correcto que usted la perdonara, pero Dios me está perdonando y Dios le da otra oportunidad para que reconsidere su carne. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en conseguir. Por eso dice, cuando busques de todo tu corazón, vas a encontrar la paz de Dios, vas a encontrar la bendición de Dios. Cuando busques de todo de corazón, búscalo mientras puedas ser allá. Ahorita el temblor nos sacudió a todos y decimos, Señor, si ya estoy, tembló ahorita, ¿no? ¿Sí? ¿Sí tembló? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Nosotros ya lo sentimos todo. Sí, hace como, antes de que llegaran como 10 minutos, estaba temblando. Yo también pensé, dije a mi hermana, pensé que llamaría, pero no, sí era temblando. Ahora ahorita checamos las redes. Pero nos sacudió a todos y todos decimos, Señor, si ya es tu voluntad que nos vayamos, te veremos cara a cara. Y si no, Señor, todavía nos quedamos. Pero no hacer de esta vida una vida que sea, que si bien el cristiano todo el tiempo está en procesos, el cristiano no todo el tiempo tiene que estar con la cara triste, ni agachada. Si bien el cristiano todo el tiempo está experimentando la gloria de Dios y experimentando ataques del enemigo, porque a veces vienen ataques muy fuertes, tenemos que estar nosotros siempre con la mirada de frente y viendo la gloria de Dios, y que los demás vean el gozo de Dios en nosotros, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo en medio de la prueba es nuestra fortaleza. Pero es que te está yendo muy mal y tú siempre te estás riendo y ya te tomas todo a chiste. No, es que conocemos a Dios y sabemos que Dios va a estar con nosotros, y entonces nosotros podemos hablar de gozo. Y podemos cantar alabanzas a Dios y podemos decir, decía Marian, hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque un día conoció a Jesús el Salvador. Vivimos felices y hacemos de la vida decir, Señor, tú provees, tú traes esa provisión, no nada más económica, sino también emocional. Esas carencias que a veces nosotros tenemos emocionales, Dios las trae y las provee y nos llena y nos sacia de bien la boca. Acabamos de leer el Salmo. El que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Dios sacia de bien, que siempre estemos dando bendiciones a